Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a sus clases de historia. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante que ya correspondería al nuevo mundo o al nuevo orden mundial que se instauró poco después de que la Unión Soviética se desintegrara, ¿ok? Estamos hablando de un conflicto en el que Estados Unidos, asumiendo ya el título de gendarme del mundo, por decirlo así, aquellos que serían los únicos encargados de poner la paz cada vez que un problema se presente, ya empieza a desarrollar sus acciones. El primer conflicto posterior a la caída de Berlín, a la caída del muro de Berlín, sería la guerra del Golfo. Es una guerra, muchachos, bastante controversial, puesto que muchas de sus consecuencias hasta el día de hoy todavía se sienten debido a que es un enfrentamiento entre un país musulmán y el imperialismo del gobierno norteamericano. Entonces, aquí, muchachos, vamos a ver esa primera de muchas guerras de este tinte que vamos a tener incluso hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama así esta guerra que fue entre el año 1990 y el año 1991? Tiene este nombre, muchachos, porque se desarrolló precisamente en el Golfo Pérsico. Este conflicto va a ser protagonista un país llamado Irak, un país árabe, es decir, de la cultura árabe y de la religión musulmana, que había tenido ya un conflicto anteriormente con un país vecino suyo, Irán. Entonces, muchachos, lo primero que tenemos que ver, ¿cuáles son las causas para que se inicie esta guerra? Este conflicto llamado la guerra del Golfo. Entonces vemos primero que como causa principal tenemos una crisis económica debido precisamente a que Irak había mantenido una guerra de 8 años contra Irán, otro país musulmán vecino suyo, pero con tendencias diferentes. ¿Qué había pasado acá, muchachos? Debido a esa guerra, debido a ese conflicto entre estos dos países, al final de cuentas no tuvo un ganador. No es que ganó Irán o ganó Irak, pero eso sí, le causó mucha pérdida económica a Irak sobre todo. En Irak, muchachos, venía gobernando un personaje que es el que estamos viendo ahorita en la pantalla, que se llama Saddam Hussein. Este personaje fue líder y dictador de Irak, ya que lo que él impuso en Irak era una dictadura, más o menos como la que al mismo tiempo estábamos teniendo en el Perú. ¿Ya? Esta dictadura militar instaurada por Saddam Hussein estaba obteniendo cada vez más y más reconocimiento y en Irak, pues la gente de alguna manera, un gran sector estaba de acuerdo con su gobernante, a pesar de que era un dictador, ¿ya? Bien, debido a las pérdidas económicas, se originó una crisis económica, como vemos acá, la cual entonces Saddam Hussein dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a apoderarnos del petróleo de uno de los grandes exportadores de este producto aquí en el Golfo Pérsico. Y era un país pequeñito, débil, que no le podría hacer frente a Irak, que prácticamente era un país poderoso, una potencia en el Medio Oriente. ¿Ok? Ese país pequeñito era Kuwait. Y bueno, entre muchas cosas, se acusó a Kuwait de, bueno, siempre tiene que haber un pretexto, ¿no? Porque cómo lo voy a invadir así nomás y todo. El pretexto más sonado fue que supuestamente Kuwait no estaba cumpliendo con algunos requisitos para la venta del petróleo, pero lo que más se le acusó, el gobierno de Saddam Hussein, el gobierno iraquí, acusó a Kuwait de estar extrayendo petróleo de la zona de Rumalía, o Rumailá, perdón. Ahí en Rumailá se supone que era una parte precisamente fronteriza donde tanto Irak como Kuwait podrían extraer el petróleo, pero este estaba siendo extraído en su mayoría por Kuwait. Bueno, bajo esa excusa, porque esa no es una excusa para invadir un país, pero lo utilizó Saddam Hussein para invadir este país pequeñito. Se dice que Hussein logró juntar hasta 150,000 hombres, mientras que a las justas Kuwait solamente tenía 20,000 hombres al servicio. Bueno, Kuwait era una monarquía, ¿no? Bueno, sigue siendo. Y acá vamos a ver precisamente. Utilizando este mapa vemos que Irak es un país del Medio Oriente, tiene como límites a países como Turquía, Siria, Arabia, Irán, está muy cerquita a Israel y al Líbano y por supuesto Kuwait.
el siguiente mundial va a ser por acá, ¿no? En Qatar, ¿no? Cerquita también al Golfo Pérsico. Es una zona bastante compleja, ¿no? En los últimos 20, 20, 30 años eh, han habido muchas cosas que han sucedido acá y este sería el primero de muchos problemas que van a caracterizar al Medio Oriente y la violencia y terrorismo que se ha desatado en esta zona. Entonces vamos a ir entendiendo por qué esta zona estaba así. Bueno, como podemos ver acá, Kuwait, al sur de Irak, es un país pequeñito pero eso sí, con acceso a gran parte de las reservas petrolíferas que tiene el Golfo Pérsico. Entonces se produce la invasión. Saddam Hussein invade Kuwait. Y de esta manera, la invasión, muchachos, fue totalmente, pues, criticada desde las Naciones Unidas, que le dieron un ultimátum a Saddam Hussein, tal como vemos acá. La ONU advierte, Hussein, retira las tropas de Kuwait, no atentes contra la soberanía de ese país, puesto que te vas a meter en problemas y te van a caer sanciones. ¿Qué hizo Saddam Hussein? Ignoró por completo la advertencia. Las tropas iraquíes llegaron hasta la misma capital de Kuwait y se apoderaron, incluso la familia real tuvo que huir. Kuwait fue completamente anexada a territorio iraquí. Es decir, todo un triunfo. Los iraquíes estaban festejando este triunfo, por fin, ahora sí, iban a recuperarse tras la guerra que tuvieron con Irán. Mira, Irán está cerquita nomás. Y finalmente todo iba a ir en paz. El problema es el siguiente. La ONU ya le había advertido a Hussein y en este caso, en vista de que él ignoró todas esas advertencias, es que se forma una coalición internacional. Se dice, muchachos, que esta coalición incluso llegó a estar integrada por algo de 34 países. 34 países, entre ellos estaba Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, mira, países también que están por ahí, ¿no? En este territorio, en Arabia. Estaba Francia, también apoyó, pero obviamente quien estaba detrás de todo es quien estaba, por decirlo así, liderando a todos ellos, pues siempre, como ya te lo dije, se sentía pues el gendarme del mundo después de que ya prácticamente la Unión Soviética estaba a punto de desaparecer, era Estados Unidos. Estados Unidos dirige estas fuerzas multinacionales y se embarcan hacia Irak, con el fin de que los iraquíes liberen Kuwait. Entonces, con eso, muchachos, es que las tropas aliadas llegan al desierto. Recuerda que gran parte del territorio de acá de Medio Oriente, sobre todo de Irak, es desértico. Aquí se desarrolló antiguamente la cultura de Mesopotamia, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Pero sin embargo, a estas alturas, muchachos, poco había quedado de esa civilización. La mayoría de Irak era un país musulmán de tradición árabe, y bueno, acá es donde se van a iniciar los problemas. Lideraba las fuerzas multinacionales el norteamericano Norman Schwarzkopf. Este personaje va a ser indispensable ya que él decidiría entonces aplicar un plan operativo, una operación militar llamada precisamente Tormenta del Desierto. Con Tormenta del Desierto, muchachos, acá vamos a ver unas imágenes espectaculares de lo que fue Tormenta del Desierto. Lo que se trataba era debilitar poco a poco al enemigo iraquí y al punto de obligarlo a retirarse de Kuwait. Hubo combates en el desierto, en medio de los animales, como ves acá, unos camellos y también lanzamiento de misiles, ya que los Estados Unidos empezaron a bombardear al mismo estilo de Vietnam todas las posiciones, tanto en Irak como en Kuwait, donde se encontraban precisamente núcleos militares iraquíes. Muchachos, eran 34 países aliados. ¿Qué le quedaba a Irak? Simplemente aceptar la derrota, porque nunca iba a poder derrotarlos a todos ellos. A pesar de eso, muchachos, Irak hace lo siguiente. Empiezan a atacar a la frontera con, como vemos acá, Arabia hacia el sur e Israel incluso. ¿Qué quería el gobierno de Saddam Hussein con esto? Extender el conflicto, que el conflicto se extienda por toda la región para que de esta manera hacer quedar mal de repente al gobierno estadounidense o ganarse el favor de los palestinos. Recuerda que en Israel había un grupo de árabes llamados palestinos
que no estaban de acuerdo con estar dentro de Israel y todo eso, y entonces de alguna manera quiso ganarse a ellos Saddam Hussein, bueno, pero no lo logró. Entonces, muchachos, lo que va a pasar aquí es que no, Saddam Hussein no logró lo que quería. No se logró porque Israel no respondió a los ataques, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a ocasionar el intento de querer expandir la guerra no va a funcionar, mejor dicho, ¿ok? Finalmente, tras muchas campañas, hay una campaña final ya definitiva en la cual los iraquíes son vencidos, que se llama Operación Sable del Desierto. Finalmente, Kuwait es liberada y se obliga a los iraquíes a que abandonen el territorio y dejen la soberanía de este país. Irak se retira, Saddam Hussein se retira sus tropas, pero no sin antes ordena incendiar pozos petrolíferos en Kuwait. Antes de irse dijo, me prenden fuego a todo. Si este petróleo no va a ser mío, menos va a ser para esos yanquis imperialistas que eran los Estados Unidos. Recuerda que acá todo el interés, ¿tú qué crees que Estados Unidos participó en esta guerra? Porque, uy, sí, vamos a defender a los kuwaitíes, pobrecitos, como los han invadido. No, chicos, todo esto tiene intereses económicos, ¿ok? Y bueno, Irak pierde la guerra. Al mismo estilo que había pasado, ¿se acuerdan que hemos estudiado a Alemania, cómo fue duramente juzgada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Algo similar va a pasar con Irak. A Irak se le empezó a poner duras sanciones y reparaciones civiles y económicas. Una cantidad millonaria que tenía que pagar a Kuwait, que tenía que pagar a los países aliados. También sanciones de la ONU con respecto a la exportación de petróleo. Entonces, esto obviamente trajo que el país empiece una crisis económica y social dentro del país, que la dictadura de Saddam Hussein empiece a ser criticada. Y ojo, no es la última vez que vamos a hablar de Irak, muchachos. Irak tiene para rato. Vamos a hablar de ellos más adelante y darnos cuenta que a pesar que la Guerra Fría ya había terminado, los problemas mundiales no se habían solucionado. A día de hoy, lamentablemente, esto sigue siendo así. Muy bien, terminamos con este capítulo de la historia. Ha sido bastante breve, bien corto, y lo estamos desarrollando en la clase de el Zoom. Yo me despido y les agradezco por su atención y ya estamos desarrollando este tema en el Zoom. Cuídense, muchachos, ya nos estamos viendo.